Buenos días, jóvenes. Vamos a comenzar respondiendo a la pregunta que ha hecho uno de sus compañeros. Cuando nosotros hablamos de formas lineales, ¿está bien? El título es con respecto a lo que vamos a hacer el día de hoy, pero vamos a ver. Hablamos de formas lineales, hablamos de que tenemos una función sobre un x que nos da un número. Es decir, aquí nosotros tenemos que x pertenece a un espacio lineal y alfa pertenece al campo numérico sobre el cual está definido el espacio lineal. Esto es lo que llamamos forma lineal o funcional lineal. Entonces, nosotros tenemos de que estas formas lineales deben de cumplir ciertas propiedades. Por ejemplo, que sean lineales con respecto a la suma, es decir, que la función de x más y es igual a la función de x más la función de y la función de un lambda x va a ser igual a lambda por la función de x. Si cumple estos requisitos, es una forma lineal. ¿Está claro? Es una forma lineal. Entonces, el conjunto de todas las formas lineales, y aquí quiero que tengan en cuenta, de todas las formas lineales, también forman un vector. ¿Puede apagar su micrófono, por favor? A ese vector, a ese espacio vectorial, se le llama espacio adjunto. Y que hemos visto también en clase que el espacio adjunto es dual a el espacio lineal original. Este espacio adjunto se le suele expresar con un asterisco. De aquí en adelante, como el espacio adjunto es dual y no hay mayor diferencia, decimos en este caso que es el espacio, hay una dualidad canónica, porque es una dualidad específica entre ellos. Vamos a decir indistintamente espacio adjunto o espacio dual. Bien, la pregunta de su compañera es lo siguiente: el resultado de una función o una forma lineal sobre el vector me da un número. Entonces, el espacio es un espacio de números o un espacio escalar. En primer lugar, si nosotros tenemos la recta numérica, tenemos de que este conjunto R nos forma un espacio. Este es un espacio lineal unidimensional. En principio, prácticamente todos los campos numéricos son espacios lineales. Así que no hay ningún problema en que un espacio tenga como elementos escalares. Primera observación. Segunda observación. Lo que es vector es la forma lineal, no el valor de la forma lineal. ¿Está claro? Aquí hay dos cosas a distinguir. Uno es la forma lineal o la función lineal f. Esa es lo que es el vector. ¿Está bien? Este es el vector del espacio adjunto. Mientras que f de x, esto es un número o un escalar. Entonces, el vector es la función, no el valor que toma la función. ¿Está claro? Entonces, el espacio, tengo un espacio de funciones lineales sobre los vectores de este espacio. No tengo el espacio de los valores que toman las funciones, sino el espacio de las funciones. ¿Quedó clara la diferencia? Sí, profesor. Entonces las funciones vendrían a ser como los vectores. Y sobre ese conjunto de funciones es que se define el espacio adjunto. Así es. O sea, el espacio adjunto es el espacio de estas funciones lineales o estos funcionales lineales. No son los valores
de las funciones, sino las funciones mismas. Profe, Sí, dígame. como el asterisco es adjunto a L, ¿es también correcto decir que L es adjunto al asterisco? Sí, también es correcto. También es correcto. Por eso, la clase anterior nosotros dijimos de que L asterisco, es decir, el adjunto es isomorfo a L. ¿Está bien? Es isomorfo a L. Entonces, nosotros tenemos aquí esta relación y tenemos de que L va a ser el adjunto de L asterisco. ¿Está claro? Entonces, eso es, jóvenes, lo que nosotros tenemos. ¿Quedó entendido, sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, si no hay preguntas, continuemos y vamos a aprovechar lo que acabo de escribir allá arriba para comenzar el tema de hoy. Esto que tenemos aquí es, en principio, la definición de forma lineal. ¿Está bien? Y del espacio asociado. Entonces tenemos nosotros de que esto nos define las formas lineales. Ahora, en la teoría algebraica, nosotros tenemos de que a esto le denominamos aplicación. Esta es una aplicación. Si nos da un número, es una forma lineal, en este caso, si es una aplicación lineal. Y si nos da otro vector, va a ser una transformación. ¿Está bien? Una transformación. O un operador lineal. Sin embargo, existe lo siguiente. Aparte de las aplicaciones lineales, esta es una aplicación lineal, existen las denominadas aplicaciones semilineales. Las aplicaciones semilineales son aplicaciones que no cumplen exactamente estas propiedades. Entonces nosotros vamos a denominar aplicaciones semilineales a las siguientes. Vamos a decir de que tenemos una T que actúa sobre un X. ¿Está claro? Y esto nos da un valor. En este momento no voy a diferenciar si es que el valor es un escalar o si el valor es un vector. Solamente voy a decir que esta es una aplicación. Profe, Dígame. ¿una transformación lineal es lo mismo que un mapeo lineal? Normalmente el mapeo es un concepto más genérico, que yo establezco una relación entre un elemento aquí a otro elemento acá. Es decir, cada punto de aquí tiene un correspondiente con el punto acá. Cuando hablamos de transformación, hablamos de la operación que realizamos para realizar ese mapeo. Prácticamente, en la práctica, suelen ser muy parecidos o análogos. Prácticamente no hay diferencia. ¿Está claro? Por ejemplo, yo suelo hablar de hacer una diferencia entre la transformación, que es, digamos, una realización física, geométrica, una acción netamente, y el operador, que es la representación matemática de esa operación que estoy haciendo. ¿Está claro? Entonces son más diferencias formales que diferencias estructurales. Entonces, tenemos nosotros esto que es una aplicación, es decir, nosotros podemos decirlo de que esto es T, nos pone en correspondencia a los elementos de un espacio B
con un espacio W, donde este espacio W puede ser un campo numérico, está claro, porque todo campo numérico también es un espacio. Es decir, puede ser a un campo vectorial o a un espacio vectorial o a un campo numérico. Entonces tenemos esta aplicación. Y esta aplicación se va a denominar semilineal si es que satisface las siguientes condiciones. En primer lugar, t de x más y es igual a t de x más t de y. Y t de lambda x va a ser igual a un sigma de lambda por t de x. Es decir, es lineal con respecto a la adición, pero no es lineal con respecto a la multiplicación por un escalar. ¿Está claro? En este caso, ¿está bien? Es que nosotros tenemos una aplicación semilineal. A esto se le suele llamar transformación semilineal si el espacio de llegada es el mismo espacio que partida. ¿Está bien? Entonces aquí si, digamos, B es, en todo caso vamos a ponerlo mejor así. Si T lleva de B al mismo B, entonces nosotros a esto le denominamos transformación semilineal. Transformación semilineal. Esta sigma me dice de que esta operación, esta transformación, esta aplicación, cuando aplica sobre este producto por un escalar, tengo la aplicación sobre el vector y algún tipo de función u operación que yo realizo sobre el escalar. Lógicamente esto está definido en la definición de la aplicación. ¿Eso quedó claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Sí? ¿No? Bien. Entonces, la definición que hemos visto de formas lineales se aplica para cualquier espacio. ¿Está bien? Para cualquier espacio sobre cualquier campo numérico. ¿Está bien? Profe, Sí. Disculpe, no le escuché. Esta última parte, de cuando la transformación va de V a V, Ya. ¿dónde transforma? ¿Cuál es la pregunta? Simplemente tenemos que si esta aplicación va de V a W, es una aplicación semilineal, si es que cumple estas propiedades. Si va, eso será en el mismo espacio, se le llama transformación. Nada más, es algo de notación. Es un nombre. No entendí la pregunta. ¿Cómo se usan las transformaciones semilineales? Ahora vamos a ver. Entonces, esta función de lambda, ¿qué tipo de función de lambda viene definido cuando definimos la aplicación? Si no defino la aplicación, no puedo ver. Entonces, en el álgebra lineal, nosotros trabajamos con un tipo especial de aplicación semilineal. Un tipo especial de aplicación semilineal, a la cual vamos a denominar forma semilineal. ¿Está claro? Forma semilineal. Y vamos a definir, en todo caso, ahora la forma semilineal. Definición. La función f de x definida en el espacio
vectorial. El espacio vectorial L y que toma un momentito, espacio vectorial complejo L y que toma valores complejos se denomina forma semilineal. Si tiene las siguientes propiedades. Es decir, nosotros vamos a asumir que el espacio o el campo numérico sobre el cual se está definiendo el espacio es el campo complejo. Y las propiedades van a ser las siguientes. A. F de X más Y, como hemos dicho, es lineal con respecto a la suma. Y vamos a tener que F de alfa X es igual a el conjugado, y le vamos a poner, jóvenes, al conjugado una rayita arriba para no confundir con el asterisco que estamos poniendo para el espacio adjunto. ¿Está claro? F de X. ¿Está claro? Es decir, esta operación de la cual hemos hablado anteriormente, para este caso va a ser la conjugación compleja. ¿Está claro? Para las formas semilineales que vamos a trabajar, que son sobre el espacio complejo, entonces va a ser la operación, es la conjugación compleja. Es lo que estamos nosotros aquí trabajando. Y eso para todo X y Y que pertenecen al espacio lineal, y para cualquier alfa que pertenece a nuestro campo complejo. ¿Quedó entendida la definición? Vuelvo a repetir, esta es una forma general, la aplicación que puede ser aplicable a cualquier otro tipo de estructura algebraica. Nosotros vamos a usar forma semilineal para esto sobre el campo de los complejos. Ahí hay una... Sí, dígame. Y la forma semilineal también se puede usar para el campo real, ¿no? También, pero tengo que definir cuál es la función sigma. Tengo que definir cuál es esta función sigma. A ver, Arley está pidiendo la palabra. Justo antes que pregunte su compañero iba a responderte esa pregunta. Cuando es lineal con respecto a la multiplicación por un escalar, pero no lineal con respecto a la suma, la verdad no conozco un nombre. Si existe no lo conozco, tal vez alguien lo haya trabajado. Sin embargo, habría que ver cómo es que defino lo no lineal con respecto a la suma. Podría decir que es antilineal, que tx más y es igual a tx menos ty. No sé si es que eso se podría definir. Tendría que conocer alguna forma de esa definición, de que es lineal o no lineal. Aquí es evidente que no es lineal porque no está saliendo a multiplicar. Es decir, esto no actúa como un escalar que sale simplemente, sino que hay alguna operación que se realiza sobre él. Con respecto a la suma no sé sinceramente, y en todo caso
podríamos definir casos particulares, pero me parece complicado definir una estructura general. Además, tengan en cuenta lo siguiente, de que nosotros estamos hablando suma y multiplicación por un escalar. Los nombres son, ¿cómo decirles? Son simplemente por hacer una analogía con lo que conocemos. Porque en realidad lo que tenemos aquí es que este es un grupo conmutativo o abeliano con respecto a la suma y no abeliano con respecto a la multiplicación por escalar, y este es un producto con respecto a un elemento externo. Entonces tendríamos que definir qué es lo que significa eso no lineal en ese grupo conmutativo. Entonces eso es algo que es, o sea, la suma tiene una característica, es un tipo de operación específica, no es la suma que conocemos. Igual esta no es la multiplicación por un escalar que conocemos. Por eso es que me parece complicado por la naturaleza del tipo de grupo que formamos nosotros con la suma. La verdad, yo conozco algo, no soy especialista en álgebra, pero sí, y no tengo mayor conocimiento. Déjame investigar, pero la verdad dudo que sea posible hacer una definición de esa naturaleza. Tal vez alguien lo haya intentado, desconozco. Bien. ¿Está claro? Bueno, entonces nosotros tenemos de que esta es una forma semilineal. Esa es una forma semilineal. Ahora, es poco lo que vamos a hacer ahorita en este momento con formas semilineales. Lo que me interesaba simplemente es trabajar la definición. Sin embargo, veamos lo siguiente. Sea f de x, o sea, x, en primer lugar, nosotros sabemos que es un x1, e1, más x2, e sub 2, más, y así sucesivamente, hasta xn, e sub n. Entonces, si nosotros aplicamos la forma semilineal, vamos a tener lo siguiente: f de x es igual a f x1 e1 más f x2 e sub 2 más hasta f xn e sub n. Aplicando la propiedad de semilinealidad, nosotros vamos a obtener aquí de que f de x va a ser igual a x1 conjugada f de e1 más x2 conjugada f de e2 más xn conjugada f de e sub n. ¿Está claro? Entonces, nosotros aquí tenemos lo siguiente. Siguiendo la notación que hemos utilizado anteriormente, tenemos que f de x va a ser igual a x1 conjugada c1 más x2 conjugada c sub 2 más, así sucesivamente, hasta xn conjugada c sub n, donde estos c sub n o c sub i no son otra cosa que el valor que toma la función sobre los vectores de la base. Entonces, esta es la forma en que se expresa una forma semilineal en este espacio. Jóvenes, aquí los ejercicios, los ejemplos, todos se reducen a formas lineales sobre el campo de los complejos. Es decir, en el campo de los complejos nosotros podemos definir formas lineales y podemos, es decir, formas que cumplen estas propiedades y formas semilineales que cumplen estas propiedades. Por eso el campo de los complejos es un poco más amplio que el campo de los reales.
Sobre los reales también podríamos definir formas semilineales. Todo dependería de qué manera nosotros definimos esta función sigma. ¿Hay alguna pregunta, jóvenes? ¿Quedó esto claro? Si quedó claro, pongan un check simplemente para pasar a lo siguiente. Ok, perfecto. Vamos avanzando un poco en algo que es importante desde el punto de vista de la física, y es una notación particular que se llama la notación de Dirac. La notación de Dirac. A ver, hay una pregunta. A ver, la pregunta es ¿por qué solamente esta que está aquí? ¿Por qué solamente esta es la definición de semilineal? Jóvenes, nosotros depende cómo lo definamos. Está bien, podemos definir de múltiples formas. Podemos decir que es simplemente menos alfa, en vez de decir que es el conjugado. Podemos decir que es alfa al cubo y también es semilineal. Es decir, lo importante es de que aquí no tengo el mismo valor, no sale el mismo valor, sino sale otro. ¿Está claro? Sale otro. Lo que pasa es que en el campo de los complejos, la operación de conjugación compleja es una operación especial que aparece en múltiples ocasiones. Además, en el campo de los complejos, si yo tengo un número complejo z, ya lo hemos visto, si quiero hallar su norma, lo tengo que multiplicar por su conjugado complejo. Y esto lo que nos da es la norma de este número complejo al cuadrado. Entonces, esta propiedad de los complejos, es lo que nos permite a nosotros, o en todo caso nos orienta a decir de que esta o este tipo de forma semilineal debe cumplir un rol especial en el campo de los complejos. ¿Está claro? Podríamos definirlo de forma distinta y también sería una forma semilineal. Sin embargo, usar el conjugado complejo es algo que nos facilita ese trabajo. Profesor, entonces se podría decir que por comodidad se está tomando al conjugado, pero sí puede ser cualquier tipo de función sobre los complejos. Cualquier función sobre cualquier campo numérico. Puede ser sobre los reales. Sobre los complejos, ¿está bien? Es más práctico, como dice su compañero, escribe, es más útil utilizar el conjugado complejo. ¿Está bien? Por ejemplo, volvamos a la pregunta inicial. La pregunta inicial sobre el espacio dual. Este es el espacio adjunto y que también es dual. Pero no es el único espacio dual. Este L asterisco no es el único espacio dual. Puede haber muchos espacios duales, este espacio L. Pero el espacio L asterisco, que es el adjunto, es el dual canónico. Es un dual que tiene una relación particular, especial, con este. Será un tipo de isomorfismo bastante práctico entre estos dos. Hay una serie de correlaciones matemáticas importantes entre estos dos, entre el adjunto y el L, que hacen que esta dualidad tenga una importancia particular. ¿Está claro? De la misma forma, nosotros podemos definir de muchas maneras una función semilineal. De muchas maneras una función semilineal o una aplicación semilineal. Pero de todas esas formas de definir funciones semilineales, esta
que la hacemos con el conjugado complejo es a la que denominamos forma semilineal. ¿Está claro? Por un tema de utilidad, por algo que es práctico. ¿Quedó eso entendido, jóvenes? A ver, si quedó claro, ponga un check de nuevo. Ah, ya, profesor, o sea que comúnmente vamos a ver este tipo de formas semilineales. Así es. Es la que nos vamos a encontrar con demasiada frecuencia. Con demasiada frecuencia. A ver. Ejemplos vamos a ver más adelante. Ejemplos vamos a ver más adelante. Sobre todo cuando veamos ahora el tema de Dirac y las siguientes formas que tenemos donde toma mayor importancia esta parte semilineal. Entonces, vamos a ver esto de la notación de Dirac, que es un tema bastante importante en la física, sobre todo en la física cuántica. En la física, nosotros no importa la base en la que trabajamos, ¿está bien? No importa la base en física, ¿está bien? En física no importa la base en la que se trabaja. Es decir, podemos cambiar de base. Y no solamente podemos cambiar de base, sino podemos cambiar lo que se llama de representación. Es decir, podemos trabajar en un espacio abstracto. Podemos trabajar en espacios, y lo voy a poner entre comillas, abstractos. Es decir, espacios que no tienen una relación con nuestra realidad física que tenemos, ¿no? Abstractos, pero estos tienen que ser isomorfos al espacio en el cual están definidas las propiedades físicas. Las propiedades físicas con las que tenemos que trabajar. Es decir, nosotros introducimos una analogía, una equivalencia. Ya lo hemos hecho, jóvenes. Nosotros tenemos este vector y este vector, o tenemos una flecha que nos representa una orientación. Su longitud nos dice la dimensión, digamos, de esta magnitud, y la flecha nos indica su orientación. Entonces, este es un objeto geométrico, y este objeto geométrico nosotros lo ponemos en correspondencia con, por decir, un par ordenado XY en algún plano cartesiano. Entonces, este es un espacio geométrico físico donde nosotros tenemos propiedades que podemos, digamos así, palpar. La longitud, podemos medirla. Nosotros queremos medir la longitud, no hay ningún problema. Sacamos nuestra regla y entonces nosotros medimos, lo ponemos ahí al costado y podemos medir la longitud. Ok, a 6, esto mide 6 centímetros. Entonces es algo que es real. Podemos, ok, además de eso, podemos dar algún tipo de orientación. La orientación también nosotros podemos medirla, es algo que es físico, es decir, lo ponemos esto aquí y decimos, a ver, vamos a ver, esto mide un ángulo de 29,3 grados, perfecto. Es decir,
Esas son las operaciones que yo puedo realizar físicamente. Puedo medirlo, la longitud, para ver su intensidad, su valor, y puedo medir el ángulo para determinar su orientación. Pero no puedo estar yo realizando eso cada vez, y sobre todo con objetos cada vez más complejos. Pero puedo trabajar con estos pares ordenados. Y este es un espacio abstracto es un espacio, un plano cartesiano, o es un espacio de las n tuplas con el n igual a 2, y tengo que ese espacio me es totalmente análogo a esto, es decir, al conjunto de los vectores geométricos, es análogo en el plano a estas pares ordenados. Entonces, podemos trabajar de esa forma en física. ¿Está bien? Podemos trabajar de esa forma en física. A ver, vamos a eliminar nuestros instrumentos de medición por el momento. Entonces, nosotros podemos hacer lo siguiente. Vamos a decir de que tenemos un espacio F. ¿Está bien? Este espacio F va a ser un espacio en el cual están definidas nuestras magnitudes físicas. En nuestro ejemplo, el espacio F es este espacio geométrico, este espacio euclidiano. Euclidiano desde el punto de vista de la geometría de Euclides, no la parte más formal que veremos más adelante, ¿está claro? El espacio de los vectores geométricos. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Tenemos en este espacio, vamos a tener una función de x que va a pertenecer a este espacio, donde esta función de x nos está diciendo que estamos tomando la medida de algún objeto. Y esto lo vamos a poner en correspondencia. Lo vamos a poner en correspondencia con un elemento. Y este elemento le vamos a denominar, lo vamos a denotar de la siguiente forma. Vamos a ponerlo de esta forma. Y aquí vamos a poner simbólicamente el mismo símbolo que está acá. Y este va a pertenecer a un espacio abstracto al cual vamos a llamarle H. Jóvenes, ¿esto está entendido, esta explicación que les he dado hasta el momento? ¿Alguna pregunta hasta acá? En este momento el H es un espacio cualquiera. Cuando hablemos de ciertas características específicas, sobre todo las físicas asociadas a la mecánica cuántica, este va a ser un espacio de Hilbert. ¿Está claro? Pero no puedo en este momento decir de que es un espacio de Hilbert, porque un espacio de Hilbert necesita una serie de definiciones adicionales. Aquí solo estoy introduciendo esto como notación y estoy utilizando la notación habitual que se usa en los espacios de Hilbert. Bien, ¿quedó esto entendido, joven? Sí, dígame. Una pequeña pregunta. Entonces, cuando usted escribe la notación de Dirac, se refiere a la manipulación de esa función phi, ¿verdad? Así es. Entonces, ese espacio H vendría a ser el conjunto de todas las manipulaciones de phi. ¿No es cierto? En cierta forma, sí. O sea, digamos, este phi está actuando sobre x. Digamos de que x es mi punto en el espacio y sobre este punto, el espacio que tengo acá, está actuando el vector. Entonces este vector es una función de este punto, en términos generales, que me está dando la magnitud, porque este vector puede ser la velocidad. Entonces esta va a ser la velocidad en el punto x.
es un espacio de estas funciones realmente. ¿Está bien? Es ese espacio de las magnitudes físicas. Tenga en cuenta, magnitud física implica medir, como les mostré hace un momento. Entonces significa una acción que yo realizo sobre algún objeto físico. Eso es algo que se refiere acá. Entonces esto me da como resultado una medida que puede tener diferentes naturalezas, puede ser escalar, vectorial, tensorial, espinomial, en fin. Y esto es lo que nosotros tenemos aquí representado, que voy a trabajar con este objeto que me va a permitir obtener esa medida. Pero vamos a ver un ejemplo en este momento y después vemos otros ejemplos para poder aclarar esto. Pero primero veamos un ejemplo. Entonces, ejemplos. Ejemplos. Primer ejemplo. Nosotros tenemos nuestros vectores habituales. Digamos, tenemos un vector X que lo representamos con X1, X2 y X3. Este vector nosotros podemos a su vez, vamos a poner el cual, podemos expresar de la siguiente manera. Podemos decir de que este X es igual a un XY más, o disculpen, X1Y más X2J más X3K. ¿Está bien? Tenemos eso. Ya no nos gusta, para tener una notación más homogénea, no voy a poner ni J, ni voy a poner K. Vamos a decir X1 y sub 1, X2 y sub 2, X3 y sub 3, para que sea más general. Entonces, usando la notación matricial, nosotros podemos decir lo siguiente, de que este X, este mismo X, es igual a X1, X2, X3. Esto es igual a X1, 0, 0, más 0, X2, 0, y más 0, 0, X3. ¿Está claro? Entonces, esto a su vez es igual a X1, 1, 0, 0, más X2, 0, 1, 0, más, disculpen, X3, 0, 0, 1. Hasta ahí, jóvenes, no hay nada del otro mundo. Pero nosotros, a partir de aquí, podemos decir de que este X es igual a X1 y a estos elementos le voy a cambiar la notación. A esto yo le puedo decir I1, a este le puedo decir I2 y a este le puedo decir I3. ¿Por qué I1, por qué I2 y por qué I3? No sé. Puedo decir que es E1, E2, E3, sería correcto. Alfa 1, alfa 2, alfa 3 también sería correcto. Entonces simplemente vamos a decir de que esto va a ser así. 1 más X2, 2 más X3, 3. Entonces tengo, jóvenes, o tenemos que el vector se puede expresar de esta forma, o si quiero de esta forma. ¿Está claro? De manera abstracta. Esto es lo que es la notación de Dirac. Esa es la notación de Dirac. ¿Qué cosa es este 1, 2, 3? En este caso son estas
matrices. En este caso son estas matrices. Podrían ser cualquier cosa. ¿Está claro? Podrían ser cualquier cosa. Podemos definir las operaciones. ¿Está bien? Es decir, ¿cómo podemos definir operaciones? Digamos de que tengo un psi sub 3 que es igual a psi sub 1 más psi sub 2. Y de la misma forma podemos definir un psi que es igual a un alfa, por ejemplo, phi. Es decir, suma, multiplicación por un escalar del mismo tipo. Veamos un segundo ejemplo y con esto damos una pequeña pausa. Vamos a tener psi 1 de x es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre L por el seno de pi x sobre L, y vamos a tener que psi sub 2 de x es igual a la raíz cuadrada de 2 sobre L seno de 2 pi x sobre L. Tenemos, jóvenes, estas dos funciones. ¿Está claro? Tenemos estas dos funciones. Entonces nosotros podemos hacer lo siguiente. Podemos representarlo de la siguiente manera. Decir que psi 1 es igual a esta función, 2 sobre L seno de pi x sobre L, y psi sub 2 es igual a la raíz de 2 sobre L seno de 2 pi x sobre L. Y podemos nosotros sumarlos. ¿Qué significa? Que psi 1 más psi 2, esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 sobre L, que multiplica al seno de pi x sobre L más el seno de 2 pi x sobre L. Listo. Fíjense, jóvenes, solamente es un tema de notación. En este momento es solamente un tema de notación. Una vez que yo defino mis elementos, puedo trabajar con ellos de forma abstracta. Para poder operar siempre y cuando defina la operación. Entonces aquí tengo dos funciones y esta es la suma de funciones. Profesor, en la notación que está usando la de ir acá abajo, se sobreentiende que la aplicación se está haciendo sobre X. A ver, aquí te refieres, aquí phi 1 y phi 2 simplemente es una notación, una simbología, donde phi 1 es este tipo de funciones y phi 2 este tipo de funciones. Aquí no hay X, no me interesa, no me importa el X, ¿está claro? Aquí sí, es decir, tiene que haber una, digamos, algún tipo de mecanismo para pasar de un espacio, este espacio de los vectores en la notación de Dirac, al espacio de las funciones con las cuales estamos asociándolos. ¿Está claro? Son dos espacios distintos. Vuelvo aquí a repetir. Tengo aquí, yo tengo un vector geométrico y aquí tengo este par ordenado. Aquí no hay ningún X, aquí no hay ningún Y. Tengo solamente estos objetos, nada más. Y aquí tengo esto que es la forma en que yo lo represento. Entonces nosotros aquí lo que tenemos es justamente esa relación entre diferentes tipos de representaciones.
Estas son representaciones. ¿Está claro? No sé si eso te responde a la pregunta. Sí, profesor, gracias. A ver, veamos un ejemplo más para poder esto explicarlo de una mejor forma. A ver, le voy a dar un ejercicio a ustedes. Ejercicio. Sumar todos los... me había olvidado. Ahorita los kets que sean posible sumar. Jóvenes, por si acaso, a los vectores en el espacio de Dirac, me había olvidado de mencionarlos, se les llama ket. ¿Está claro? A los vectores del espacio de Dirac se les llama ket. Entonces, todos los que sean posibles sumar. Y les voy a dar una serie de kets. Vamos a tener un psi 1 que es igual al coseno de pi x sobre a. Tenemos un, vamos a ponerle a, que va a ser igual a 3 menos 3i, 2 más 3i. Aquí vamos a tener un m, que es igual a 2, 5, 1. Tenemos un g, que es igual a 2 menos 3i. Tenemos aquí un psi 2, que es igual al coseno de 2pi x sobre a. Y tenemos aquí un n, que es igual a 3, 4. A ver, jóvenes, voy a cambiarlo este a por un b, para no confundirlo con este a que está acá, que es otro distinto. A ver, jóvenes, ¿cuáles de estos kets se pueden sumar? Les doy 2 minutos para que ustedes traten de ver la respuesta. ¿Cuántos de estos kets se pueden sumar? Profesor, yo tengo una pequeña consulta. Dígame. Entonces lo que hacen esos keps es que generalizan a un vector, o sea, los hacen más abstractos. ¿En ese sentido se refiere? Así es. Ah, ya, o sea, que se pueden utilizar como bases más adelante. Así es también. Ah, ya, pues, gracias. Uh-huh. A ver, cuando me refiero a los kets que se pueden sumar, me refiero a de 2 en 2, ¿está claro? Escojan 2 de estos kets y vean si pueden sumarlos o no pueden sumarlos. A ver, jóvenes, ¿cuáles de estos kets se pueden sumar? A ver, por aquí me están diciendo psi 1 y psi 2. Muy bien, yo puedo sumar psi 1 con psi 2. Eso es el ejemplo anterior prácticamente que hemos visto, pi x sobre a más coseno de 2 pi x sobre a. Muy bien, también por ahí me están diciendo n y g. N y G. N y G no, jóvenes, porque fíjense, N es una matriz columna y G es un número complejo. No puedo sumar N y G. Me dicen B y M. Sí, B y M sí puedo sumar. Entonces B más M nos va a dar una matriz
columna, ¿está bien? Una matriz columna. Y tendríamos aquí 5 menos 3i, y tendríamos 3 más 3i. Listo, esto tendría lo siguiente. Después aquí hay una pregunta que me hacen: si 1 y g se podrían sumar. A ver, pongan check los que dicen que sí y pongan X los que dicen que no. Si 1 y G se pueden sumar. A ver, jóvenes, ustedes son 30 y tengo 11 que han votado y los demás están durmiendo. Bien, tenemos una mayoría que dice que sí. Y efectivamente, jóvenes, nosotros sí podemos sumar, y ahí tendríamos simplemente G, que es 2 menos 3i más coseno de pi x sobre a. ¿Por qué sí podemos sumar, los jóvenes? Porque simplemente son números, son funciones. ¿Está bien? Son funciones. Para poder sumar los elementos debemos de asegurarnos, cuando definimos, que tienen la misma naturaleza. Psi1 y Psi2 tienen que tener la misma naturaleza al momento que nosotros sumamos. No podemos sumar arbitrariamente. Entonces, aquí uno de sus compañeros dice: ¿y puedo yo construir un isomorfismo entre este conjunto y después sumarlos? Ok, pero entonces no es G lo que está sumando con n. Estamos sumando una función de G, porque el crear un isomorfismo significa convertirlo en otro elemento que pueda ser asociado a este. Entonces, nosotros no podemos hacerlo. Joven, ¿está claro? Definitiva. Sí. Entonces, Phi1 y G se podrían sumar si yo antes tendría que definir que Phi1 y G serían funciones complejas. Claro, podría sumarlo, siempre y cuando el X estuviese en los complejos. Bueno, tenemos costumbre de poner el X en los reales, y cuando ponemos C complejos ponemos Z como variable habitualmente. Pero sí, si es que definimos de que el X es un número complejo, esta función entonces sería una función compleja y por lo tanto podría sumarlo con G. Eso es correcto. Pero, digamos, siguiendo la tradición de la notación, nosotros tendríamos que también podría sumar Psi2 y G. Y dejemos de que no puedo G sumarlos porque no me está con... no, disculpen. No, pero aquí sí puedo sumarlos porque no hay ningún problema, porque son números, depende del campo numérico general en el cual estoy trabajando, ¿está bien? Pero con el n3, con el n sí no puedo, a pesar de que este tiene 2 elementos y este 2 elementos, pero son estructuras distintas. Bien, jóvenes, quedó claro, ¿sí? Bien, entonces estos son los kets. Los ket también puedo definir. Podemos definir el producto por un escalar. Lo cual nos permite, es decir, esto ya lo hemos mencionado. ¿Dónde está? Disculpen. Ya lo hemos mencionado acá. Lo cual nos permite a nosotros generar combinaciones lineales y generar
combinaciones lineales. Es decir, nosotros podemos decir que tenemos un psi que es igual a un A psi 1 más B psi 2. ¿Está claro? Bueno, volviendo aquí hay una pregunta. Psi 1 y G se suman porque son números en general, pertenecen a un campo numérico. Y coseno de pi x es la parte real. Por más que sea real, es la parte real de un número complejo, en el cual el número complejo es coseno de pi x a más 0i. Entonces puedo sumarlos sin ningún problema. Complejos y reales siempre se pueden sumar. Profe, Sí, dígame. profe, ¿X puede tomar un valor complejo? También puede tomar valor complejo. Si no hemos definido el espacio, sí. No se enseñó. O sea, porque... Ya, el próximo ciclo, después de... No, es en 2 ciclos más todavía, después de que aprueben álgebra lineal 2, van a llevar métodos matemáticos para físicos 1, donde ahí van a ver funciones complejos. ¿Está claro? Jóvenes, simplemente les estoy dando ejemplos. No se compliquen, no vamos a trabajar partes funcionales más que básicamente. ¿Está claro? ¿Está bien? Básicamente vamos a usar las partes funcionales. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta adicional? Bien, entonces nosotros podemos usar partes funcionales. Bien, continuemos, jóvenes. Entonces tenemos combinaciones lineales, significa que podemos prácticamente generar todo el espacio que nosotros necesitemos. Todo el espacio que nosotros necesitemos. Bien. No vamos ahorita a distraernos con la función compleja. De repente después podemos conversarlo. Necesito avanzar un poco más este tema. Habitualmente en la física o la física cuántica, esto es lo que se conoce como función de estado o función de onda, que nos representa las características físicas de un objeto. Y cada uno de estos, es decir, si este es un objeto compuesto que tiene dos subobjetos, imaginémonos el átomo de hidrógeno que tiene el núcleo y tiene el electrón. Entonces cada uno tiene sus características y todo esto nos da las características del sistema. ¿Está bien? Y se suele decir en la física de que este sistema o esto nos da la densidad de probabilidad, ¿está bien? O la amplitud de probabilidad. Y para hallar la probabilidad de que algo pase, ustedes saben que la probabilidad no puede ser mayor que 1. La probabilidad no puede ser mayor que 1. Entonces, esto se los pongo solo como paréntesis, ¿está bien? Como paréntesis. En mecánica cuántica, sí es la función de onda de un sistema, se debe cumplir que su módulo, y en este caso va a estar expresado que a cuadrado más b al cuadrado sea igual a la unidad. Se lo pongo simplemente como paréntesis, jóvenes. ¿Está claro? Ya más adelante veremos alguna aplicación práctica de esto. ¿Está bien? ¿Esto quedó entendido?
Bien, continuemos entonces. Y veamos lo siguiente. En esta notación de Dirac vamos a ver el espacio adjunto. Pero nosotros aquí sí no vamos a hacer ninguna diferencia entre el espacio adjunto y el espacio dual, por si acaso. Vamos a considerar que es el mismo. Entonces, nosotros tenemos lo siguiente. H es nuestro espacio lineal abstracto en el cual están definidos estos vectores ket. Entonces, nosotros podemos definir sobre este espacio, vamos a ponerlo mejor así, entonces, para cualquier psi, ¿está bien? Psi, que es una función de x que pertenece a este espacio, se puede definir la función lineal, vamos a poner lineal, y vamos a ponerle así, phi. De tal forma que nosotros tenemos lo siguiente. Aquí voy a usar la notación completa mejor para que quede claro. Entonces, de tal forma que viene a ser lo siguiente. Phi que actúa sobre este psi nos va a dar algún valor. Lo voy a denotar de la siguiente forma, jóvenes. ¿Está bien? Esta es una notación. Phi psi. ¿Está bien? Lo vamos a denotar de esa forma. Fíjense que nosotros hemos utilizado esta forma para definir lo que es la dualidad. Lo pusimos con coma. Aquí lo pongo con esa rayita. Entonces, si es una función lineal, phi es una forma lineal, de psi. Entonces, nosotros definimos el espacio de los vectores y los vamos a denotar phi, es decir, no usamos la notación de la misma forma, sino lo usamos al revés. ¿Está claro? Entonces el espacio de los vectores psi es dual o adjunto al espacio H. ¿Está claro? Entonces nosotros vamos a decir de que phi pertenece al espacio dual o al espacio adjunto. A estos vectores se les conoce como vectores bra. Estos términos vienen del hecho que tenemos esta estructura donde estos son los vectores bra y estos son los vectores ket. Y bracket, lo que se ponen en los dientes para corregirlos, viene del término de paréntesis corchete. ¿Está claro? Entonces, los vectores bra son vectores del espacio dual al espacio de los vectores ket. ¿Esto quedó entendido, jóvenes? Todo esto todavía es notación, simplemente. Todo esto es notación. Y podemos trabajarlo de forma bastante abstracta. Se suele expresar en la mecánica cuántica, donde se utiliza bastante esta notación de Dirac,
Dirac la planteó justamente para la mecánica cuántica, se suele utilizar siempre la notación matricial. Entonces, si tenemos nosotros un vector psi, un ket psi, que lo podemos representar como A1, A2, AN, nosotros vamos a tener que el vector bra correspondiente, se va a escribir de la siguiente forma: A1 conjugado, A2 conjugado, AN conjugado. A ver, mejor vamos a hacer lo siguiente. Voy a ponerle asterisco de adjunto. Si trabajamos en un espacio abstracto, que no necesariamente es el de los complejos, nosotros podríamos definir esta operación. ¿Qué significa que el enlace adjunto? ¿Está claro? ¿Qué significa que el enlace adjunto? Si trabajamos en el espacio de los complejos, que es con el que trabajamos en la mecánica cuántica, esto sería el espacio de los conjugados complejos. ¿Está claro? Los conjugados complejos. Entonces, aquí nosotros tenemos lo siguiente. Aquí había una pregunta, disculpen. Era si el phi es un funcional lineal. Es una forma lineal, es un funcional lineal de psi. Entonces tenemos esto. Ahora, nosotros ¿alguna pregunta hasta el momento? Si nosotros definimos phi es una forma lineal en este espacio, ¿está claro? Preguntan A y A asterisco, sí, son coordenadas. ¿Está bien? Entonces, esto es una representación matricial. Las formas lineales, o sea, las funciones que definimos sobre el espacio de los ket son formas lineales. Pero si definimos funciones lineales sobre el espacio de los bra, van a ser funcionales lineales. ¿Está claro? ¿Qué significa eso? A ver, vamos a ver si podemos representarlo de la siguiente forma. Nosotros tenemos que phi, si estamos hablando de formas lineales, significa que esto, jóvenes, y hay que tenerlo en cuenta, pertenece, en este caso vamos a decir, al campo numérico en forma general, al campo complejo en forma particular. Normalmente esto se trabaja en el campo complejo, ¿está claro? Entonces, nosotros vamos a decir aquí de que esto pertenece al campo complejo. Aquí nosotros tenemos de que phi de psi de x, de psi, esto pertenece a los complejos. Pero esto es una forma lineal. Podemos nosotros también definir lo siguiente: psi que actúa sobre phi. Y esto también pertenece a los complejos. Pero en este caso va a ser una forma semilineal. Entonces aquí por eso es importante de que cuando trabajamos con el espacio de los bra, tenemos un espacio lineal como los conocemos, con las formas lineales tal como trabajamos. Cuando trabajamos en el espacio
disculpen, de los ket. Cuando trabajamos en el espacio de los bra, nosotros tenemos estas formas semilineales. ¿Está bien? Tenemos estas formas semilineales. ¿Eso está entendido? Profe, ¿podría volver a repetir por qué en el espacio de los bra se trabaja con formas semilineales? A ver. Ujú. Veamos lo siguiente. Tratemos, a ver, veamos si podemos ver un ejemplo. Ya. Estamos trabajando en el campo de los complejos, ¿correcto? Estamos trabajando en el campo de los complejos. A ver. A ver, no, me estoy equivocando, disculpen. Me estoy equivocando yo y esto me van a disculpar. Esto es sobre los reales. O sea, esto me da un número real. Esto me da un número real. El de arriba, ¿está claro? El de aquí sí me da 1 sobre el campo en el cual estoy trabajando. En principio. Pero vamos a ver lo siguiente. Nosotros trabajamos de que esto es un número real. Esta relación siempre me va a dar un número real. Eso sobre todo porque esto fue diseñado para la mecánica cuántica, en la cual esto me da el equivalente a un producto escalar. Ya vamos a hablar de eso. Y eso tiene que ser algo que sea observable, medible, y lo medible solamente puede ser lo real. En principio aquí tenemos también algo parecido. Entonces tenemos lo siguiente. Sin embargo, y eso hay que tenerlo en cuenta, que H está definido, o sea, tenemos de que H es el espacio donde tenemos los elementos psi y el campo es complejo. Y este H asterisco es donde tenemos los elementos phi y el campo también es complejo. Sin embargo, este elemento, este emparejamiento, como lo hemos visto antes, es real. Este emparejamiento es real. Entonces, el emparejamiento es lo que nos genera justamente la dualidad. Nos genera la dualidad. Aquí nosotros tenemos lo siguiente. Vamos a tener que phi, psi, esto como está arriba pertenece a los reales. Si nosotros hacemos lo siguiente, ponemos aquí un A y vamos a poner aquí un B. ¿Está bien? Ponemos un A y un B. Entonces esto también en principio pertenece a los reales. Si tomo la conjugada compleja de esto, es decir, la conjugada compleja también debe de pertenecer a los reales. ¿Está claro? También debe pertenecer a los reales. Entonces, para que eso se dé de esa forma, nosotros tenemos que asegurar que cuando este A sale y este B sale, su producto nos siga dando un número real. ¿Está claro? Su producto nos siga dando un número real. Entonces, vamos, eso se puede asegurar solamente si es que este A, cuando sale como un número complejo. ¿Está bien? Cuando sale como un número complejo. A y B pertenecen al campo de los complejos. A y B pertenecen al campo de los complejos. Es decir, jóvenes, acuérdense de dualidad. Cuando nosotros dijimos dualidad, decíamos que existía una función que nos daba como un resultado un número. ¿Está claro?
nos da como resultado un número. El número, en este caso, nosotros vamos a exigir que sea real. Vamos a exigir que sea real. A ver. Vamos a ver lo siguiente. Entonces, a ver, esto no sé si ha quedado claro. Lo que pasa es que tenemos que avanzar un poco más. Esto me ha adelantado un poco, pero era necesario para establecer esta relación entre estos dos espacios. ¿Está claro? Esa relación entre estos dos espacios. A ver, vamos a verlo así mejor. Sea que psi o phi, un momentito, phi, a ver, nosotros hemos dicho de que tenemos estas dos relaciones. ¿Está bien? Entonces, phi, vamos a decir de que es el siguiente vector. A1, A2, hasta AN. Y que psi... Profe, ¿no estamos definiendo al phi como el bra? Estoy definiendo el phi como ket ahorita. ¿Está bien? Este es B1, B2, Bn. Entonces, de aquí nosotros podemos decir, construir el bra phi, que va a ser igual a ¿qué? A A1 conjugado, A2 conjugado complejo, hasta AN. Ahora sí, ¿quedó claro? Entonces tenemos esta construcción. Por lo tanto, nosotros tenemos de que este phi psi es igual a la sumatoria con respecto a i desde 1 hasta n de todos los a, i conjugados complejos b, i. Esta es la forma en que se construye este producto. ¿Está claro? En que se construye este producto. Entonces, lo que nosotros vamos a exigir es que esto sea real. Y como nosotros aquí estamos trabajando con el conjugado complejo, podemos decir lo siguiente. Si nosotros construimos phi o psi phi, esto va a ser la sumatoria de i respecto a 1 hasta n de bi asterisco a i. Y estos dos números tienen que ser iguales. Estos dos números tienen que ser iguales. Es decir, dígame. Después no debería definirlo como bra el segundo phi para los A1 asterisco. No entendí la pregunta. No sería bra en lugar de que en el segundo phi. El que dice phi igual a A1 asterisco, A2 asterisco, hasta n. Estos dos son kits. Claro. ¿Está claro? Claro, el siguiente. Ahora, puedo yo... gracias. No me había dado cuenta. Sí. Gracias. Tienes toda la razón. Gracias. ¿Está bien? Y de la misma forma define el psi como bra. B1 asterisco, B2 asterisco, B sub n asterisco. Entonces, de esta forma, jóvenes, nosotros lo que estamos definiendo es que estos tienen que ser iguales. Tienen que ser iguales. Yo les dejo a ustedes, en todo caso, para que revisen esto y comprueben estas relaciones que les estoy dando. ¿Está bien? Vamos a simplemente dejarlo esto así. De que cuando nosotros trabajamos, es decir, cada uno de estos es forma lineal del otro espacio, ¿está claro? Porque tenemos de que psi es el espacio de las formas lineales sobre phi, el espacio de las formas lineales sobre psi,
y por la simetría de la dualidad tenemos que phi es el espacio de las formas lineales sobre phi. Entonces podemos hacer estas dos construcciones y esto nos debe dar el mismo número. Entonces quiero que esto lo compruebe. Jóvenes, esto que tiene esta doble forma lineal, es lineal con respecto a uno de sus argumentos y semilineal con respecto al otro de sus argumentos. A esto es a lo que se le conoce, lo vamos a ver más adelante, como forma sesquilineal. ¿Está claro? Aquel que es lineal con respecto a uno y semilineal con respecto al otro. Pero eso lo vamos a ver con mayor detalle y mayor claridad cuando veamos aquellas formas que tengan dos argumentos y sea lineal con respecto a esos dos argumentos. Eso estaríamos viendo ya la siguiente clase, que es la forma bilineal. La forma bilineal. En este momento solo he querido introducir la notación de Dirac. ¿Está bien? Para poder dar ciertas definiciones, y con la forma bilineal vamos a dar otras definiciones más que nos va a permitir esto organizarlo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Profesor, Sí. disculpe, no entendí bien. La notación de Dirac, los Bragg y los Ket, se usan para representar vectores o funciones, o son lo mismo. Cualquier objeto, en general, abstracto. Cualquier objeto abstracto. Nosotros podemos decir de que el átomo del deuterón, que es el núcleo del deuterio, que es el H, el hidrógeno que tiene dos, ¿está bien? El H12, que tiene un protón y un neutrón. Su función de onda, sí, va a ser igual a la función de onda, va a ser la suma de las funciones de onda del protón más la función de onda del neutrón. ¿Cómo es esta suma? Eso ya es algo que hay que definir. Es decir, es la superposición, es la acción de los dos. Mira, esto es un sistema de dos partículas. ¿Está claro? Profesor, ¿y eso quiere decir que entonces que la combinación de los Bragg y los Ket no siempre está definida? Porque, bueno, si están multiplicando, ¿no? Eso es un producto escalar, que yo sepa, ¿no? Claro, o sea, esto sí está definido, esta es la suma. ¿Está claro? La multiplicación por un escalar también significa que tengo dos protones, dos neutrones, digamos, el helio, ¿no? El helio, que es el 2, 4, entonces esto lo puedo decir que la función del helio, esto va a ser igual a 2 del protón más 2 del neutrón, aunque no es específicamente así, porque aquí hay otras relaciones más que hay que tener en cuenta. Tendrá que tener protón 1, protón 2, neutrón 1, neutrón 2, pero podría expresarlo de esa forma, ¿está claro? Entonces es una forma simplemente simbólica de expresarlo. Ahora, lo que pasa es que esto que está acá, en la física cuántica, no son observables, no lo puedo medir, porque son funciones complejas y las funciones complejas no son medibles, y nosotros solo podemos observar aquello que medimos. Para poder medirlo yo necesito hallar un número real de esto, y para eso tengo dos posibles acciones. O lo miro, y medirlo significa de que yo tengo algún instrumento de medición A, que voy a aplicarlo sobre esto, algún instrumento de medición A, que lo aplico sobre esto, y esto me da un número, un valor. Eso lo vamos a ver también más adelante.
¿no? O me da algo que es medible, algo que es observable. Este instrumento de medición me permite medirlo. Normalmente esto le llamo un operador, lo veremos más adelante. La otra forma es hallar su norma, es decir, un número que me permita medirlo. Hallo esto. Y por la misma forma que ustedes tienen aquí, se dan cuenta de que tenemos que si es igual a la sumatoria de todos los AI conjugado a I. Y esto no es otra cosa que la norma de un número complejo. ¿Está claro? Es la norma de un número complejo. Y esto pertenece a los reales. Entonces, esa es la otra forma de obtener algo que es medible. Algo que es medible. ¿Qué es lo importante en la física? Esas construcciones las vamos a ver más adelante. Creo que esto debí de haberlo mantenido para un poquito después, porque esta forma sesquilineal va más adelante. Pero lo que me da importante es introducir la notación de Dirac como una simbología compleja, está claro, una simbología compleja que me permite representar diferentes tipos de objetos. Bueno, jóvenes, si no hay preguntas, ahí estaríamos acabando la clase de hoy. Hasta luego, jóvenes.